presentaciones ni nada de lo que estamos acostumbrados. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Me dicen si se ve correctamente? Así es, así es. Ok. Sí, ya se ve, compañero. ¿Quién de aquí no recuerda el truco de magia? ¿O todos lo recordamos? Si te digo que no lo recuerdo, ¿lo haces otra vez? Claro. No lo recuerdo, pero sí lo recuerdo. Ok, entonces procedamos a hacerlo otra vez. Y creo que es... ¿Tres? No recuerdo. ¿Tengo que? Sí, ahí es donde hacemos todo lo que se deba de hacer. Entonces, ponemos un número, por decir 30. Y Rigel quería ver el truco de magia, entonces pienso un número entre el 1 y el 30. Listo. Dime en qué cartas aparece o en qué listas aparece tu número. Rigel. En la 1 y en la 5. En la 1 y en la 5. ¿El número que estabas pensando es el 17? Sí. Ok, ahora quedamos que hoy vamos a revelar el truco de magia o la magia detrás del truco. Y podemos empezar con este chiste que hace algunos años fue bastante popular. Solamente existen 10 tipos de personas, las que entienden binario y las que no. ¿Quién de aquí sabe contar en binario? ¿O quién de aquí no sabe contar en binario? Asumo que todos saben contar en binario. Pues sí, ahorita vemos en la marcha. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es esto de contar en binario? Todos fuimos a la primaria y en la primaria aprendimos primero a contar del 0 al 9, ¿no? Y de hecho es lo que aprendemos como niños, o a contar del 1 al 10. Y luego cuando llegamos al 10, vamos con nuestros padres o nuestro tutor y le preguntamos qué número sigue, ¿no? Y nos enseñan que está el 11, 12, 13, así hasta el 100 y llegamos al 100 y otra vez muy asustados pensamos que los números se acaban y volvemos a preguntarles qué número es el que sigue. Y así nos pueden ir enseñando, pero llegamos a la primaria y no sé si recuerdan este tipo de ejercicios en los que la profesora ponía un número, por decir el 579, y nosotros teníamos que hacer algo como las unidades, las decenas y las centenas. ¿Todos recuerdan esto? ¿Hay alguien que nunca en su vida ha hecho este tipo de cosas? No, nunca. No, yo sí lo recuerdo. Nunca en la vida lo hicieron. Bueno, para la persona que nunca en la vida hizo esto, vamos a empezar. Empezamos con los dígitos del 0 al 9, ¿no? Por decir el 5. Estas son nuestras unidades. Y podemos seguir contando hasta el 10 y llegamos al 10 y que sigue, ¿no? Entonces agregamos un siguiente dígito, por decir un 3, el 35, y a esto le llamamos las decenas. Podemos seguir contando hasta llegar al 100 y, bueno, hasta el 99 y tenemos que agregar otro dígito, ¿no? Por decir un 7. Y a este le vamos a llamar las centenas. Esto porque aprendemos que esta primera columna se multiplica por 1, ¿no? Esta segunda columna se multiplica por 10. Esta tercera columna se multiplica por 100, ¿no? Y unidades, decenas, centenas, creo que siguen los millares. Un 2. Y aprendemos que esta columna se multiplica por 1000, ¿no? Y hacemos como 1000 por 2, más 100 por 7, más 10 por 3, más 10 por 5. Y algo que podemos notar es que todos
los números que aparecen aquí abajo son potencias de 10, ¿no? Esto es 10 a la 0. Esto es 10 a la 1. Esto es 10 a la 2. Y esto es 10 a la 3. Una pregunta normal es, ¿qué hace especial a el 10, no? Pues la respuesta es que el 10 no tiene nada de especial y podemos usar cualquier número. El 7, el 16, el 8, el que se les ocurra. Para esto resulta que las computadoras utilizan el caso más simple, que en lugar de utilizar el 10, vamos a utilizar el número 2. Ajá. Y como vamos a utilizar el número 2, tenemos que utilizar dos símbolos. En el caso del 10 utilizamos 10 símbolos, que son los números los dígitos del 0 al 9. En el caso del 2, solo utilizamos los dígitos que son el 0 y el 1, ¿no? Entonces podemos empezar a contar, pero ahora en binario. El primer número es el 0 y pues esto es el 0, ¿no? En este lado va a estar escrito en base 2 y en este lado va a estar escrito en base 10. El siguiente dígito es el 1 y pues esto es el 1 normal. Y luego ya nos quedamos sin dígitos. Lo que hacemos es agregar otro dígito al lado izquierdo. En este caso, pues empezamos con un 1 y un 0. Y pues esto es un número 2. Y ahora el chiste que estaba de este lado, que solo existen 10 tipos de personas, tiene sentido, ¿no? Porque 10 en binario es 2. Y podemos continuar para hacer el 3, el... Esto sería el 4. Y así podemos continuar. ¿En esta parte tienen alguna duda o pregunta? No, ninguno. No. Ok. Y esta vez también podemos empezar a notar lo siguiente. En la primera, esta columna de aquí, pues es 2 a la 0, ¿no? Que esto es un 1. Esta columna de aquí es 2 a la 1, que es un 2. Esta columna es un 2 a la 2, que es un 4. Y el 8, pues sería el que tiene 3 ceros, ¿no? Esa es la primera idea para entender cómo funciona el truco de las cartas. ¿Por qué? Algo que pasa es lo siguiente. Podemos ver que en la primera lista hay puros números impares. Ser un número impar en binario quiere decir que hay un 1 en la primera posición. Podemos ver esto utilizando la función bin, que nos devuelve la representación binaria de un número, como por decir el 11. El 11 podemos ver que es 1, 0, 1, 1, y el último es un 1. Y lo mismo es cierto para cualquier número impar que se les ocurra. 345. El último dígito es un número. Ahora vayamos con los números de la segunda lista. Como por decir, el primero es el 14. Y podemos ver que hay un 1 en la segunda posición. El 15 y otro número que está aquí es el 26, por ejemplo. Ahora, algo que tienen en común estos tres números en su representación binaria es que en la segunda posición, contadas de derecha a izquierda, aparece un 1. Y lo mismo es cierto para los números de la última lista, por decirlo. Podemos hacer en la última lista, es el 21, el 16, y me parece que el otro era el 17, el 27. En este caso podemos ver que todos tienen un 1 en la posición número 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la segunda idea que nos va a ayudar a resolver este programa. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta?
¿Algo que no haya quedado claro? No, por el momento no. Ok. Si no hay más dudas o preguntas, pues continuemos. Ahora, necesitamos una forma de saber cuándo hay un 1 en alguna posición. Ajá. Para saber cuándo hay un 1 en una posición, se usa una técnica que se le conoce como máscaras de bits. Ajá. En computación, un bit es una cosa que puede guardar un 0 o un 1, y entonces, bueno, para eso introduciremos una operación sobre los binarios, que es la operación AND, que podemos pensarla como una multiplicación. Por decir, para multiplicar o para operar estos dos números, pensémoslo como multiplicación, ¿no? 1 por 0, esto es 0, 1 por 1 es 1, 0 por 1 es 0 y 1 por 0 es 0. Y podemos ver que nos dice que aquí hay un 1. Este puede ser cualquier número y este es lo que va a ser nuestra máscara. En general, estas máscaras suelen ser números que se escriben de la forma 2 a la n. Por decir, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el número 21, que es 11,010. No, 10, 10, 1. Ese es el 21. El 10, 10, 1. Si lo operamos con 2 a la 0, que es el 1, que es este número, pues podemos ver que todo va a ser 0. Y en la posición 0 vamos a poner un 1. Pero si hiciéramos esta misma operación con el 2 a la 1, que en este caso es 2, que se representa en binario de esta forma, podemos ver que el resultado es 0, ¿no? Y eso es porque en la representación binaria del número 21 no aparece ningún 2. ¿Dudas o preguntas respecto a esto? Bueno, si no hay dudas o preguntas, abriremos nuestro editor para empezar a escribir la solución. Este va a ser cartas.py. Bueno, eso fue un folder. Un archivo que será cartas.py. Bueno, la persona que resolvió este ejercicio fue Leo. Di hola, Leo, por favor. Y no es alcohólico. Pero ahora Leo nos contará cómo es que llegó a esta solución.
Ajá. Ok, gracias, Leo. Entonces, vamos a utilizar esto de que cuando uno tiene a cada posición o al número de posiciones le vamos a llamar el número de bits y por decir, este es 1, 2, 3, 4, 5 y con 5 bits podemos representar, el número más grande que podemos representar es 2 a la n-1. Ajá. Esto ahorita veremos para qué. Entonces, la primera parte que tenemos que hacer es generar las cartas, ¿no? Esta parte que aparece aquí. Y para eso, pues vamos a empezar con una función que le vamos a llamar de función genera las cartas. Y el único parámetro que va a recibir va a ser el número máximo que vamos a poder representar con estas cartas. Y lo que se hace es como la operación inversa. Queremos encontrar aquí, este va a ser nuestro nmax. Queremos que esto sea menor o igual. Y podemos resolver esta pasando esto para el otro lado, sacando logaritmos y cosas que sabemos hacer de la licenciatura. O ingeniería. O matemática algorítmica, si hay alguno de ellos por aquí. Entonces, para eso, primero tenemos que tomar el logaritmo base 2 del número máximo. Pero antes necesitamos la función logaritmo. Para ello, vamos a escribir de la biblioteca de matemáticas importa el logaritmo base 2. Ajá. Y con esto podemos calcular el exponente, ¿no? El número máximo. Y vamos a sumarle 1 para que no nos quedemos tan justos. ¿Dudas o preguntas en este paso? Bueno, si no hay dudas o preguntas, continuemos. Y ahora vamos a crear una lista por compresión. ¿Cuántas cartas vamos a tener? Pues vamos a tener una carta para cada n que aparece aquí. Entonces, aquí va a ser para j en el rango de n. ¿De acuerdo? Y aquí va a ser el número i para i en el rango de 1 al máximo, bueno, al nummax más 1. Pero si nosotros hiciéramos esto, por decir, aquí voy a imprimir el resultado de genera cartas del número 30. Algo hice mal. Así, para i en el rango de eso.
Pusiste I for I. ¿Está? No, me está diciendo que no puedo hacer for sobre cosas que no sean enteras, entonces para eso convierto el resultado del logaritmo base 2 a entero. Y ya. Si notamos, si no ponemos ninguna condición, lo único que obtenemos son la misma lista varias veces. Por decir aquí está una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces creo que aparece, o 5. Pero aparece la lista completa con los números del 1 al 30. Y el criterio es hacer esa operación, ¿no? Las que les comentaba al principio. Tenemos que hacer I con 2 a la J. ¿De acuerdo? Luego ejecutamos esto y se imprime mejor. Pero para que se vea más bonito, voy a decir que esta va a ser mi lista. Y vamos a imprimirla por separado. Para carta, en la lista, imprime la carta. Guardamos esto, lo ejecutamos y pues ya, ¿no? Vemos que en este caso las listas se parecen a las que tiene Leo en su ejemplo o a las que muestra el programa cuando se ejecuta. Aquí está. Y como siempre, la primera lista es la lista de números del 1 al 30 impares, la siguiente es los que tienen 2, la siguiente es los que tienen 4 y las 8 y 16. Algo que podemos ver es que el número más pequeño que aparece en cada lista es el 2 a la n, ¿no? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y así podríamos continuar. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí? ¿Nadie? Ok. Luego, algo que se hizo para que esto pareciera más magia es, vamos a decir que esta es la lista o el res. Y vamos a importar otra biblioteca. Esta va a ser la de random, que nos da, pues, funciones para trabajar con cosas aleatorias, números aleatorios o este tipo de situaciones. Y vamos a hacer lo siguiente. Para la carta en el resultado, vamos a hacer random.shuffle carta y que revuelva el resultado. Lo que hace la función shuffle es como barajear. Si estos fueran naipes, lo que hace es barajearlos y dejarlos en un orden distinto a este. En este caso, si guardamos y volvemos a correr, ahora vemos que tenemos las mismas listas, pero aparecen en un orden totalmente distinto. Esto es como por cuestión de teatralidad para que no sea tan obvio cuál es el truco. ¿Dudas o preguntas sobre la función shuffle, listas por compresión o algo de lo que estamos viendo? Pues bueno, si no hay otra pregunta, entonces continuemos. Lo primero que hacía el programa era preguntar un número máximo, ¿no? Y esto va a ser un entero que lo vamos a convertir de número máximo a calcular. Espacio, y en lugar de llamar la función con un valor fijo como es el 30, pues lo llamamos con el número máximo. Si lo volvemos a ejecutar, nos pide un número máximo, podemos poner por decir el 20 y nos da las cartas. Ahora
para imprimir el índice vamos a utilizar la función enumerate, que si recordamos nos devuelve un índice y una carta. Y lo que hacemos es imprimimos el índice y la carta. En este caso otra vez con 20 y ahora aparecen. Pero la gente está acostumbrada a contar desde 1, no desde 0. Y sumaremos un 1 en este caso. Para que pues ya aparezca de una mejor forma. Y lo último que falta es pues obtener la respuesta de quien está usando el programa. Entonces vamos a ponerle que la respuesta es otra vez un input de en qué cartas aparece tu número. 2 puntos. Listo. Ahora, si recuerdan, la respuesta la damos como una serie de números separado por espacios. Y lo que vamos a hacer en este caso es a la respuesta la vamos a partir. ¿Y dónde la vamos a impartir? Cada que encontremos un espacio. Ajá. Esto es lo que hace res.splits. Y lo que va a hacer es nos va a devolver una lista. Por ejemplo, si continuamos acá y tengo una respuesta así A, B, C, D, E y la parto, cada que encuentre espacios me devuelve pues, una lista, ¿no? Empieza con el primer elemento, encuentra un espacio, corta y arregla eso a una regla. Sigue con la B y lo mismo. Si la lista fuera como de palabras, hola, ¿cómo estás tú? Pues en este caso nos devuelve una lista con las palabras. ¿Dudas o preguntas sobre la función splits? ¿Sí? ¿No? Quizás. No. Excelente. Y pues finalmente tenemos que convertir el arreglo de estas son cadenas y tenemos que volverlo a números y entonces hacemos esto. Que cada valor que está en res lo vuelva a un entero y todo lo volvemos a guardar en la variable res. Y ya tenemos lo necesario, solo falta imprimir la respuesta. Tu número es... Ahora vamos a utilizar la función suma para... Esta función recibe un arreglo y nos devuelve la suma de sus valores. Por decir, si esta es los números del 1 al 4 y yo digo que quiero la suma de A, me va a devolver la suma, que pues es 10. Ahora, ¿de quién quiero la suma? Recordemos que en cada lista el número más pequeño es una potencia de 2. Espero no lo hayan olvidado. Y ese número aparece aquí. 1, 4, 8, 16. Y entonces, en este caso, también vamos a buscar el mínimo de cada lista, ¿no? Esto va a ser una lista. El mínimo de I. Para I en la respuesta. Y aquí vamos a buscar en la lista. I. Ajá. Y según yo, con eso debería de funcionar todo. Número máximo a calcular. Otra vez el 30. Pensemos en el 27, que está en la 1. Bueno, esto va a tronar y ahorita veremos por qué. Aquí está el 27, también está en la 2.
está en la 4 y está en la 5. ¿Y esto por qué no funciona? Bueno, un primer error. Primero quiero ver qué devuelve esto. No, olvídenlo. Está mal este paréntesis debería estar hasta acá. Y eso debería de funcionar ahora. 3, 1, 2, 4, 5. Y aquí está el error que debería de salir, es que estamos fuera del rango de nuestra lista. Esto es porque aquí yo puse un 5, la lista tiene 4 elementos. Y aquí tenemos que restar un 1 por el 1 que sumamos acá a la hora de imprimir las cartas. Podemos guardarlo, correrlo de nuevo. Era el 1. Bueno, el 30, el número 27 está en el 1, 2, 4 y 5. Y nos dice que nuestro número es el 27. ¿Dudas o preguntas sobre esto? Yo tengo una duda con respecto al código. Me aparece que el random no está definido. ¿Por qué sucede eso? Y importaste esto, import random. Esta biblioteca, esta instrucción le está diciendo a Python que necesitamos alguna librería extra o algunas funciones extra. Oh, ya vi. Gracias, es que no había visto eso. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Comentario? ¿Por qué import random sin el from? Ok, esto es porque cuando hago from mat import, es que yo solo quiero importar una función muy específica. Cuando tú haces este import, estás importando todas las funciones que tenga esa biblioteca de random. Algo que podemos hacer es lo mismo. De random queremos importar shuffle y en lugar de utilizar este de aquí, nada más usamos la función shuffle y funciona igual. Cuando está solo, importa todas las funciones que haya allí, que pueden ser bastantes. Y cuando usas esta notación de from random import shuffle, no importas una función muy específica y no tienes que decir de dónde le estás llamando, porque si recuerdas en el caso anterior teníamos que hacer random.shuffle de carta, ¿no? Para indicar que de la biblioteca random queríamos la función shuffle aplicada a la carta. Oh, ok, thank you. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, ya todo bien. Excelente. ¿Algún comentario respecto a qué les parece en este tipo de ejercicios? Pues están muy padres, pero como para que resolverlo sí está para pensarlo un buen rato. Un poco. Supongo que depende de tus habilidades matemáticas en este caso. Bueno, igual aquí es conocer bien Python porque bueno, algunas de estas funciones yo no las conocía y no tenía ningún conocimiento de bibliotecas en Python, entonces sí se me hubiera complicado bastante. No, bueno, sí y no. Realmente este programa puedes hacerlo en tu lenguaje favorito. Si te gusta programar en C, puedes hacerlo en C. C tiene su función de logaritmo. No estoy Oh, ya entiendo. completamente seguro si tiene una función shuffle. Igual alguno de los chicos de programación competitiva podría afirmar o negar esto. Y esto de listas por compresión es para hacer las listas más
rápido, porque si vemos cómo lo hizo Leo en su solución, él utiliza la función append, que crea la lista vacía y luego sobre la lista vacía va agregando cada elemento. Ambas opciones son válidas. Va, entiendo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Me dejas ver el último for? Claro. Ok, hay otro ejercicio que preparé, para que lo veamos con diccionarios y pues si ya no hay dudas con pues podemos pasar al siguiente. ¿Ya no hay dudas con este? De mi parte, no. No creo. Alguien que no sea Diego Henry, Chuck, podría decir si tiene dudas o no tiene dudas. Todo bien. Excelente. Pues por ahora no. Gracias. Gracias a ustedes por participar. ¿Cómo es el siguiente? El siguiente utiliza una idea también matemática que se llama cadenas de Markov. Si hay chicos que sepan cadenas de Markov o que son de la ingeniería que ven más este tipo de temas y digo alguna mentira, agradecería que me corrigiera. Y pues ya. Una cadena de Markov es como podemos pensarlo como una máquina de estados en la que tenemos distintos estados. Jaja. Un ejemplo es el de un bebé. ¿Un bebé qué acciones puede hacer? Pues un bebé llora. Vamos a ponerle una letra L. Un bebé come con una letra C. Un bebé ríe, los bebés ríen. Y un bebé hace popó, ¿no? Digamos que estos son bueno, y un bebé duerme. Los bebés duermen mucho. Vamos a ponerlo con una letra de dormir. Esos son los estados en los que puede tener un bebé, ¿no? Entonces, vamos a poner una letra L, una letra C, una R por acá, una P de popó y una D de dormir. Hay formas en las que el bebé pasa de un estado a otro y hay unas formas que son naturales, ¿no? Si el bebé come, entonces en algún momento tendrá que hacer popó. Si el bebé duerme, pues también en algún momento tendrá que despertar y tendrá que comer. Y regularmente un bebé llora cuando tiene hambre. Entonces pasar de llorar a comer también es una acción natural. Esta era una R de reír. Supongo que un bebé ríe cuando está contento. Y también puede pasar que un bebé llore demasiado, se canse y se vaya a dormir. O que un bebé haga popó y ría. No lo sé. Los bebés son raros. Pero algo que pasa en esta máquina de estados es que no pasar de comer a hacer popó tiene una mayor probabilidad, vamos a decir P1, que de comer a reír, ¿no? Vamos a decir, esta es una P2. Entonces una cadena de Markov es una máquina de estados con probabilidades. Estas probabilidades nos dicen qué tan probable es pasar de un estado a otro. Ajá. ¿Dudas, preguntas con esta definición vaga? No, sí está. No. Ok, si no hay dudas o preguntas,
es ahora, ¿para qué vamos a utilizar las cadenas de Markov? Eso es porque vamos a intentar crear o hacer que la computadora escriba como por sí sola. Ajá, es decir, yo le voy a dar una serie de información. En este caso, busqué en Spotify cuáles eran las canciones top 5 del momento. No lo sé, había algunas de Maluma. No sé realmente cuál es esta de El Guaynabichi. No estoy muy familiarizado con ese tipo de música, pero son las canciones top 5. Y vamos a darle esto de entrada a nuestro programa y nuestro programa tendrá que escribir alguna canción. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer es vamos a crear una máquina de estados. Entonces, ¿cuáles son nuestros estados? Nuestros estados van a ser algunas cosas que vamos a llamar n gramas, ajá. Donde esta n es una variable, pueden ser 3 n-gramas, 4 n-gramas, 5 n-gramas, 100 n-gramas. ¿Qué es un n-grama? Supongamos que yo tengo la palabra Bobby y un n-grama va a ser, vamos a pensar en 3 n-gramas o en 2 n-gramas. 2 n-gramas son 2 letras continuas, por decir Bo, Op, BB y BI, Y. Ajá, ¿dudas con la definición de n-grama? ¿Solo continuas o pueden estar separadas? Solo continuas. Ok. Por decir, no podríamos tener un n-grama que fuera O I porque en ningún momento aparece una O y luego una I. Y quedamos que nuestros estados van a ser los n-gramas, ¿no? Entonces, el primer estado es Bo, el otro es Op, el otro es BB y este es BY. Y ahora necesitamos saber a qué estados pueden evolucionar. Ajá. En este caso, pues este estado puede, ¿qué le puede seguir? Le puede seguir una B, ¿no? Al estado OB le puede seguir una B también, ajá. Al BB le sigue una Y y a este pues no le sigue nada, ¿no? Porque es el final de la oración. Y pues empezamos. Lo que hacemos es damos un estado inicial, por decir el estado Bo, y pues del estado Bo puede pasar al estado. Lo único que podemos hacer aquí es agregar una B, ¿no? Y ahora este es nuestro estado. Este estado pues solo agrega otra B que va a pasar a este estado y llegar a este. No es muy interesante. El caso interesante es cuando tomamos un n-gramas. En ese caso, un n-grama pues solo es las letras, ¿no? ¿Cuántas letras hay? Pues está la B, la O y la Y, ¿no? La B puede evolucionar a una O, puede evolucionar a una V o puede evolucionar a una Y. La O solo puede evolucionar a una B, que es lo que le sigue, y la Y, pues esta no evoluciona nada. Y vemos que este caso es un poco más interesante, porque si empezamos con la letra B, pues, ¿qué le puede seguir? Hay un tercio de que la siguiente letra sea una O, una B o una Y. Puede ser, por ejemplo, otra B, ¿no? Entonces la palabra que llevaríamos sería BB. Y ahora esta puede evolucionar a otra vez, a un tercio, a una O, y la O pasa a una B, y la O, regresamos a Bobby, pero ahora con dos Bs. Ajá. ¿Dudas o preguntas de cómo funciona esto? ¿Sí? ¿No?
Por mi parte, no. No. Ok, ahora pues vamos a hacer esto en Python. ¿Cómo prefieren? ¿Que vayamos escribiendo el código y lo vaya explicando o ocupo el código que escribí y se los voy explicando? ¿Crees que sería muy tardado si lo vamos escribiendo? No, para nada. Entonces, vamos escribiéndolo. Vamos a crear otro archivo. Este le vamos a llamar markup. Le voy a poner .py. Y les voy a mandar todo este texto aquí por Discord. Que le vamos a llamar letras. Bueno, se los manda como mensaje TXT para que pues también lo tengan, ¿no? Y lo que vamos a hacer es vamos a crear un archivo que se llame letras.txt en el mismo directorio donde guardamos el markup y lo vamos a pegar y lo vamos a guardar. Ajá. Eso es como lo que tenemos que hacer antes de empezar a escribir nuestro código. Daremos unos 2-3 minutos para que hagan esto. Y entonces continuaremos. Mientras esperamos un minuto más, ¿alguien quiere decir algo, hacer algún comentario, contar un chiste? A ver, aviéntate un chiste. No, el punto es que ustedes cuenten los chistes, no que los cuente yo. Chiste. Bueno, no quiere nadie hablar, chicos tímidos, no importa. Vamos a comenzar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer crear una función que se llame crea n-gramas, ¿no? ¿Qué necesitamos para que esta función funcione correctamente? Jaja. Necesitamos el orden del n-grama, es decir, cuántos caracteres vamos a tomar. Caracteres, le voy a llamar la primera variable orden. Necesitamos el texto sobre el cual vamos a aplicar, pues, o sobre el cual vamos a calcular los n-gramas. Ajá. Vamos a crear un diccionario que se va a llamar n-gramas. Y para crear un diccionario vacío utilizamos la función dict sin argumentos. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser para y en el rango de la longitud del texto menos el orden. Esto es para que no vayamos a tener errores de índices. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir obteniendo cada carácter o cada número de caracteres y vamos a decir que un n-grama va a ser igual al texto de la posición i a la posición i más el orden. Ajá. Y luego lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a revisar si nuestro n-grama está en el diccionario completo, ¿no? N-gramas. En este caso, estoy viendo, bueno, así reviso si está. Así, agregando o negando la proposición de si está, reviso si no está. En caso de que no esté, lo que vamos a hacer es, en esa clave de este n-grama, vamos a crear un arreglo vacío.
En caso de que sí esté, lo que vamos a hacer es vamos a agregar la siguiente letra a este enegrama. Ajá. Append texto de y más el orden. Ajá. ¿Dudas o preguntas con esto? Y al final lo que vamos a hacer va a ser regresar nuestros enegramas. Y podemos probarlo, ¿no? Print. La función se llama crea enegramas. El orden podemos pensarlo como 2. Y le vamos a utilizar el que usamos de ejemplo, que era Bobby. Guardamos esto. Aquí me faltaron 2 puntos. Y lo ejecutamos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Déjenme cierro esto y lo volvemos a ejecutar. Ok, en este caso vemos que ya creó el diccionario, pero no está agregándolo. ¿Por qué no lo está agregando? No lo está agregando porque solo lo agrega en el caso de que ya exista, entonces después de una primera lo va a agregar en el caso de que vuelva a existir. Entonces esto lo vamos a quitar de aquí. Vamos a dejar así. Y esto ya debería de funcionar. Que del estado, bueno, que a una BO le puede seguir una B, a una OB le puede seguir una B, y a una BP le puede seguir una I, como lo teníamos acá. ¿Dudas, preguntas con esto? Sí, no, quizás, a lo mejor. Sí, pero no. Si agregamos BI, como BI ya no puede avanzar a ningún estado, si en algún punto llegamos a este estado, pues el programa va a tronar porque esta clave no va a haber nada que le siga. Por eso lo omitimos. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, continuamos. Ahora vamos a hacer voy a llamar a esta función Markov. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Esta función va a recibir un diccionario de enegramas, va a recibir el orden de los enegramas y una semilla. Y voy a agregar otro que va a ser la longitud, que va a ser cuánto texto quiero que cree. Este es el diccionario de enegramas. Ajá. Es más, vamos a ponerlo como comentario. Copiamos esto, lo pegamos. Ese es el diccionario. Esta es la longitud del resultado. Es decir, si quiero que cree tomando el ejemplo de las canciones, si quiero una canción con 200 letras, 300, 400, etc. El orden del enegrama. La semilla, y esto es como semilla con la cual iniciar. Es decir, con esta va a iniciar el proceso. Y en este ejemplo, primero la semilla era
BO, y en este segundo ejemplo la semilla era la B. Y pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable que guarde el n-grama que estamos en ese momento. Vamos a llamarle actual solamente. Y esto va a ser la semilla. Vamos a crear la variable resultado o res, que va a ser, pues, una cadena vacía, o en realidad, como empezamos con la semilla, pues es actual. Y luego, pues tenemos que repetir este proceso cuántas veces, pues, dependiendo del tamaño que queramos, ¿no? La longitud del resultado. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Entonces, luego tenemos que saber a qué estados podemos avanzar. Entonces, vamos a crear una variable que sea posibles estados. Y esto aquí va a ser igual. Lo que tenemos que hacer es, de nuestro diccionario de n-gramas, obtener el arreglo de posibles estados del n-grama actual, ¿no? De actual. Ahora, para escoger un elemento aleatorio del arreglo, vamos a utilizar una función. Entonces, vamos a importar random. Si quieren importar solo una función, pueden hacer de random import choice para que solo escoja uno. En este caso, voy a importar random completo. Y entonces es siguiente es igual a posibles estados es igual a random.choice de posibles estados. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es a nuestro resultado le vamos a agregar, pues, lo siguiente, y tenemos que actualizar el actual, ¿no? El actual, pues, ya no es, va a ser el resultado, lo que está, ¿dónde empezamos? Empezamos en len del resultado menos i hasta len del resultado. Y en realidad aquí es menos el orden. Vamos a ponerle inicio para que se vea, se entienda mejor. ¿Dónde va a iniciar? Aquí. ¿Dónde va a terminar? Acá. Y entonces esto ya nada más va de inicio a fin. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? ¿Comentario? Las variables de inicio creo que le faltan unas letritas. Inicio. Ajá. Gracias, Diego. Y al final solo le vamos a pedir. Arriba también dice inicio. Abajo. Ah, ok. Perdón, arriba. perdón. ¿Qué es esta? Okay. Oye, ahí mismo, ¿no el menos orden va fuera del len? Excelente, Diego. Y ya, eso funciona, ¿no? Ok, espera, dame un minuto. No, bueno, solo déjame copiarlo, por favor. ¿Puedes decir otra vez por qué inicio y fin? Claro, lo que pasa es que es... deja abrir otra vez esto. Empezamos con una semilla, ¿no? En este caso, de los un n-gramas era la B. Luego la B tiene una posibilidad. Esta parte de aquí de O, B, Y, en el código es esta parte, ¿no? Posibles estados. Esto de aquí, escoge uno, por decir la O, y lo agrega. Ahora nuestra semilla para el siguiente estado ya no es la B. Entonces tenemos que escoger el siguiente, que debería de ser la O.
Para eso utilizamos el inicio y el fin para reemplazar el enegrama actual para que en la siguiente iteración cambie el estado. Ah, ya, es porque no solo estamos considerando onogramas, ¿no? Bueno, eso es por lo que le restamos el orden. Es porque tenemos que actualizar. O sea, para pasar al siguiente estado, entonces el siguiente estado es la O. Y al calcular la posición de inicio-fin, le estamos diciendo que avance un estado. No sé si eso sea claro. Sí, gracias. De nada. Aquí voy a reemplazar la I por un guión bajo. Esto lo pueden hacer, por decir aquí, me dice que hay un error, que la I es una variable que no se usa y como puedo reemplazarla por un guión bajo para que sea como una variable muda que existe para que el for tenga sentido, pero no se usa dentro del for. Entonces, vamos a hacer lo mismo, solo que tenemos un enegramas y vamos a llamar a Markov, ¿no? El primer ingrediente es un diccionario, ¿no? Le voy a poner diccionario. Aquí imprime el diccionario. Entonces la primera variable que debo de mandarle es el diccionario. ¿Cuántas veces quiero que repita este proceso? No sé, unas 4, porque no lo alimenté con suficientes cosas, solo con una letra de Bobby, es muy pequeño. Luego tengo que pasarle una semilla, por decir no, creo que luego tengo que pasarle el orden. Y al final una semilla. Lo guardamos, lo corremos esto y escribe esto, ¿no? Ve Bobo con una doble O. Y si lo corremos otra vez, truena porque llega a un estado Y y de ahí ya no sabe a dónde continuar. Eso pasa porque no hay suficientes cosas. Entre más grandes sean los datos con los que lo alimentemos, menos probable es que lleguemos a un error donde ya no podamos continuar. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Bueno, si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a crear una función que se llame obtenLetras y este va a recibir un nombre de archivo. Le voy a decir archivo y lo que va a hacer va a leer un archivo y nos va a devolver el contenido. Para eso usaremos el with y aquí vamos a poner open el archivo. Lo vamos a identificar con la letra F. Voy a crear una variable que se llame letras y esto va a ser f.reads. Eso va a leer todo el archivo y me lo va a devolver como una cadena de texto. Y al final solo tengo que devolver las letras. ¿Dudas o preguntas con esta pequeña función? Sí, no, quizás, tal vez. Bueno, si no hay dudas con esta función, pues terminemos, ¿no? Creamos letras y esta que se llame obtenLetras. El archivo se llama letras.txt. En este caso voy a crear 6 enegramas y en lugar de pasarle Bobby, le voy a poner letras. No quiero, bueno, voy a dejar que imprima el diccionario. Luego le voy a decir aquí que quiero 200 palabras quizás. Son
6 enegramas y pues voy a decirle que tome como semilla las primeras 6 letras de mi texto completo. Lo ejecutamos. Que no, hay un archivo que se llama letras. Ok. Me voy a cambiar de directorio. Es importante que estemos en el mismo directorio. Y texto. Dice que no tengo una variable que se llama texto. Esto es porque esto se llama letras. Lo vamos a correr. Y la canción diría como deja de mentirme a la foto que quieres que mi corilo grita, tra tra, come on, bellaca, vela, what. Ahora todo por ma, no sé. Eso es porque las primeras 5 canciones de Spotify, 4 de ellas al menos son alguna variante del reggaetón. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí, yo tengo una duda. En la función Markov me marca un pequeño error que dice invalid syntax, PyFlakes E. Es de code analysis. No lo sé. Necesitaría ver qué escribiste. Oh, ya veo. Pero, o sea, si puedes compartir tu pantalla, podemos ver tu pantalla. Si quieres pegar No, es tu que está trozo de código. yo creo que mejor te envío el código por el chat. Ok. Sí, porque es el único error que me marca. Va en programación para esfemitas. Bueno, En aquí el canal está de en texto. chat. Sí. Sí, ya lo envié. Ujú. Oye, Iván, pues mientras bajarle un poquito al programa. Claro, ¿qué tanto? Ya en la parte del final, más para abajo, ahí mero. Ok. A ver. Vamos a copiar este trozo de código. Claro, tu error, Diego Henry Valois, es porque te hacen falta unos 2 puntos. Cuando defines markup, Oh, ya. al final Gracias, se te disculpe. olvidan 2 puntos. De hecho, eso vamos a mostrarlo aquí. La forma de ver, o sea, literalmente cuando lo corres te dice dónde está el error. El error te dice que está en la definición, que es un error de sintaxis. Quiere decir que algo se te olvidó. En este caso fueron los 2 puntitos. Oh, ya entiendo. Muchas gracias. Gracias De por la nada. ayuda. Oye, Iván, a mí me dice que no encuentra letras.txt, pero sí está en el mismo directorio. Sí, aquí también algo importante es que el directorio donde estás ejecutando esto sea el mismo directorio donde está, como por decir, en este directorio es donde está todo. Aquí está el de cartas que hicimos, el archivo de letras, el programa este de Markup. Este de Markup 2 fue el de Diego. Entonces asegúrate que este directorio que está aquí sea el mismo. Si no sabes cómo cambiar de directorio, puedes utilizar
LS para que te muestre y CD para cambiar de directorio. Ya. Thank you. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Queja? ¿Sugerencia? ¿En qué podemos aplicar esto? Realmente este ejemplo lo conozco por que me interesa crear cosas de forma como semiautomática. En este caso solo le das alguna base de texto y te crea pues No, ahorita una más que canción nada que por tiene sentido. comodidad. Y tengo entendido que las cadenas de Markov tienen aplicaciones en estas cosas de inversiones, cadenas de series de tiempo y todo ese tema. Por eso, al principio les dije que si alguno de los chicos de la ingeniería que tienen más experiencia con esta clase de temas detectaba algún error en lo que estaba diciendo, me corrigiera. Si hay alguno aquí que sepa de esto y conozca aplicaciones útiles o reales de las cadenas de Markov, pues estaría genial que nos lo compartiera. Pues no, creo que nadie. Pero sí, este ejemplo estaba pensado para que usáramos diccionarios y por alguna razón personal que es cuando llevé mis cursos de programación me hacían hacer programas que no los sentía útiles para mí que estudiaba matemáticas, como una agenda telefónica o ese tipo, o juegos del ahorcado, que si bien son ejercicios útiles, no me ayudaban a conectar con la programación. Entonces, la idea es que, pues, en general, la idea del taller es que utilicemos matemáticas y programación para hacer cosas interesantes. Por eso el que usara las cadenas de Markov para este ejercicio. Oye, Iván, me marca un error que no entiendo muy bien qué es. Lo mismo, puedes compartirnos tu pantalla si quieres y veo tu computadora o puedes pegar el error o tu código aquí en el chat. Como prefieras, digo. Ya la pegué, sálvame, porfa. A ver. Pam. Corremos. Hace algo. En este caso funciona correctamente. Eh, O quizás lo copié y lo pegué mal, pero según yo este es tu código. Quizás si pegas el error. sí, mejor, ¿no? A ver, aguanta.
¿Alguien que quiera compartir su opinión sobre qué le parecen, o bueno, qué le pareció la clase de hoy? Creo que nomás vas en corto. Se me hizo un poco complicado seguirte el paso ahorita, la verdad. Ok. Pero no, está muy padre. Me gustó el ejercicio. Si bien no me ha salido en mi compu, me gustó, me gustó. ¿Puedes volver a correr el programa, Diego, por favor? Ya me sigue saliendo lo perro mismo. No, ¿qué podría hacer? El problema ahí es que te dice que cuando estás llamando a esta función de Markov, no. Bueno, de hecho te dice que es en la línea 33, que llama a la 17, que es esta, y es que puede que actual sea una llave que no se agregó al diccionario. Te imprime todo, porque según yo te debería de imprimir todo un diccionario. No, es que no me lo está imprimiendo. Ujujú. Curioso. Déjame checar a ver si puedo intuir algo. Ok, sí, porque acá funciona extrañamente bien. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Yo he visto algunas cosas que, bueno, que me recuerdan a esto, que son acerca de textos que meten en programillas. Usualmente son relacionados a mm, machine learning o cosas así. Bueno, y meten los textos y se genera un texto con una sintaxis y estilo similar. ¿Es parecido? Ajá, son ideas más avanzadas de esto, porque también involucran otras cosas en las que ya buscan darle un sentido al texto. En este caso, el texto que se genera tiene tanto sentido como las cosas con lo que lo alimentes, ¿no? Si yo en lugar de utilizar letras de las canciones utilizara, no sé, la obra de Cervantes o de algún autor, entonces escribiría en ese estilo y no podría ir más allá de, pues, de lo que yo le di, ¿no? Y pues esos programas más recientes, pues van más lejos, de tal forma que bueno, se alimentan con muchos datos, pero si tú les pides una canción o alguna especie de canción, puede orientarse hacia ese lado, pero también si les pides alguna especie de algún texto más formal, como algunas aplicaciones que le ven es que te ayuden a escribir correos y ese tipo de cosas, pues también pueda tener ese tipo de aplicaciones. Pero sí, estas son como ideas básicas y los demás ya, pues, es cosas de niños grandes o de niños más grandes. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No, ya me salió, pero sí tienes razón, como que, bueno, al principio no tiene sentido, pero la idea en general es como que muy, muy interesante de trabajar. Ajá, bueno, en este caso, pues te da. Bueno, estas letras que salen raras es por el tipo de codificación. Y de hecho, si empiezas a utilizar, no sé, como quieres que te dé 500 caracteres, yo no voy a imprimir el diccionario porque ya está. Empieza a. Pues para una canción, no sé. Imagínense esto como una canción, léanlo como una canción.
Quizás pónganle un beat de fondo y podría tener más sentido. Sí, eso sí es cierto. Eh, como... Sí, yo creo que podría hacerse pasar por alguna canción. No, quizás no sea un hitazo, pero Nadie lo notaría que le hizo un programa. sí. Si le ponemos un buen beat, igual y si es un hitazo. Sí, si alguien... Si el Bueno, sonidito es un hitazo, en realidad esto también pueden aplicárselo como a música. Le dan en lugar de que lo alimenten con la letra de una canción, lo alimentan con una partitura órale. y pues tendrían alguna especie de música. Supongo que tendrían que hacer algunas modificaciones porque la música no solo es la partitura, también tiene que ver con el tiempo y muchas más cosas, pero podría funcionar. ¿Algún otro comentario? Eso de crear música sí es realmente sorprendente. El Nolo Beats, ¿qué? Sí, esto de forma como semiautomática. Recuerdo que cuando yo entré al SFEM había un taller que se llamaba de live coding. El live coding es una, vamos a decir, corriente artística en la que programadores, diagonal artistas, utilizan código para generar música e imágenes en vivo. Y no es de forma, bueno, tienen algunas rutinas que automatizan ciertas cosas, pero si les interesa como la música o las artes visuales, hay muchas cosas que explorar. Pueden buscarlo quizás en su tiempo libre, así como like. ¿Algún otro comentario? Pues acabó la clase de hoy. Espero les haya gustado. Estos dos pequeños programas les hayan parecido interesantes. Y suerte en sus exámenes. Y eso sería todo de mi parte. Si no tienen más dudas o preguntas, pues podemos pasar otra vez a echar el coto.